A la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a estar viendo en el libro de Colosense, capítulo 1. Colosense, capítulo 1. Y del capítulo 1 de Colosense, vamos a estar viendo desde el verso 9 en adelante. Colosense capítulo 1, verso 9, y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te alabamos y te damos gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y nos iluminas y nos enseñas en todas las cosas. Señor, necesitamos como siempre de tu presencia y de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprenda toda operación del maligno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sea disipado los pensamientos y tu gracia. Tu maravillosa gracia, Señor, tome el dominio, el control de todas las cosas. Se abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, nada podemos hacer sin ti. Te rogamos que nos ayudes, que nos alientes, que nos conforte, que nos fortalezca, que nos ilumine. Tu palabra sea, Señor, para nuestras vidas, lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestro camino. Que el poder de tu Espíritu nos ilumine y nos dirija en todo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo algo muy hermoso en cuanto a lo que es la obediencia al Señor. Y cómo es que la desobediencia a Dios tiene un resultado y la obediencia a Dios tiene otro resultado. Y vimos cómo es que Adán, por haber oído la voz de su mujer, desobedeció a Dios. Su sentimiento lo llevó a desobedecer a Dios, a no oír la corrección del Señor, es decir, lo que Dios le decía, no comerás del árbol. Entonces, la desobediencia vimos que tiene consecuencia, hay consecuencia y no se puede escapar de la consecuencia de la desobediencia al Señor. Adán no pudo escaparse, inicialmente fue sacado del lugar donde estaba. Inicialmente fue arrancado de su lugar, estaba en el huerto del Edén, comía de los frutos que había en el huerto del Edén, disfrutaba de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Sin embargo, cuando desobedeció a Dios, la Biblia dice que lo sacó del huerto del Edén, primera consecuencia, y no solo eso, maldijo la tierra, otra consecuencia más, y le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y nosotros vimos cómo es que cada uno se quiso justificar. Justificándose delante de Dios, el hombre diciendo, la mujer que me diste. Es decir, como que se sacó el lazo del cuello y dijo, yo soy inocente, no soy culpable, la mujer que me diste. Y la mujer, sacándose el lazo del cuello, también lo puso en la serpiente y dijo, la serpiente me engañó. Sin embargo, nosotros vimos
que sus justificaciones no cancelaron el juicio de Dios, ni cancelaron la consecuencia de su desobediencia. Sacado fuera del huerto del Edén, Dios puso querubines, y no solo eso, puso una espada ardiente que estaba revoloteando todo, dando vuelta alrededor del huerto del Edén, para que el hombre no suba nunca más a la presencia del Señor, al huerto de Dios, para que no entre allí. Entonces nosotros vimos que toda desobediencia tiene consecuencia, y que cómo es que luego se levantó un hombre llamado Jesús, el segundo Adán, y cómo es que él fue obediente hasta la muerte. Es decir, la contraparte de Adán. Adán desobediente y justificándose, sin embargo Jesús obediente hasta la muerte, él no se justificó, sino que lo justificó Dios. Porque él fue justificado a causa de haber obedecido toda la ley. Dios lo justificó, murió y al tercer día lo resucitó. Lo levantó, lo elevó, lo sentó en lo más alto, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble delante de él. Entonces nosotros vimos que la obediencia y la desobediencia tiene consecuencia. La obediencia tiene consecuencia. Nosotros miramos el libro de Josué y le dice el Señor, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca para que te vaya bien. ¿Vos querés que te vaya bien en tu vida? Sí. Bueno, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. En él, de día y de noche, meditarás en él para que te vaya bien. Entonces, la obediencia tiene una consecuencia y la desobediencia también tiene consecuencia. Nosotros hemos leído en esta noche, en este libro de Colosenses, cómo es que el apóstol Pablo, contento por la iglesia de Colosenses, que iba creciendo, que iba avanzando en el Señor, tenía cosas muy importantes y era el amor hacia el Señor, y no solo el amor hacia el Señor, el amor hacia los hermanos. De tal manera que entre ellos se cuidaban, se animaban, se fortalecían, a tal punto que iban creciendo. Crecían en número, crecían en gracia delante del Señor, y el apóstol Pablo, él dice que habiendo oído estas cosas, cómo eran los hermanos, la actitud que tenían, dice, nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿sabe qué? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que las actitudes que tienen vayan siendo perfeccionadas, para que las acciones que tiene vayan cambiando, para que ustedes no sean ya más el mismo que eran, sino que manifiesten lo que son, hijos de Dios. Entonces habla de una oración a Dios para que alcancen el conocimiento. Conocimiento que le fue dado a Adán en el huerto del Edén, diciéndole, no hagas esto. Esto es perjudicial. El día que coma de este fruto, te va a producir muerte, van a morir. Es decir, le dio un conocimiento para que, oyendo y conociendo cuál era la voluntad de Dios, entonces ellos caminen por ese camino. Por eso hablamos de Jesús y hablamos de nosotros. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Y nosotros vimos el corazón del Señor. Y él decía en el Salmo 45, el Señor, él decía así, que su corazón, su boca, todo su ser estaba en él. La palabra de Dios, la palabra del Señor estaba dentro de su corazón. La palabra de Dios. Entonces él decía, rebosa mi corazón, palabra buena. Por eso es la buena palabra, que es la palabra de Dios, la que llenó su corazón. Y cuando tuvo que enfrentarse con Satanás, él tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces mediante la palabra le resistió al maligno, le resistió al mal.
cosa que no hizo Eva con la serpiente, ni tampoco hizo Adán con Eva. Porque si Adán hubiera resistido a Eva y hubiera dicho, no, Dios dijo que esto no, basta, no voy a comer, y hubiera resistido, su generación hubiera sido una generación justa. Una generación que podría alabar a Dios, que era lo que Dios esperaba, pero él cedió ante la suavidad de la boca de su mujer que lo llevó a desobedecer a Dios, y en su desobediencia la maldición entró. La maldición entró en la tierra y se derramó por todas las generaciones de los hombres. El pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia. Entonces, ¿para qué viene el conocimiento de lo que tenemos que hacer? Para que lo practiquemos. Es para que nosotros oigamos lo que el Espíritu nos dice, nos ilumine, y nosotros corramos a practicarlo y a comprobar que lo que dice Dios es bueno, que no es malo. Será malo para la naturaleza humana, para el hombre carnal, lo que dice Dios es malo. Pero no nos olvidemos que nosotros morimos, nacimos de nuevo, y hay dentro de nosotros un hombre espiritual, una vida espiritual, que esta palabra para esa vida, para ese hombre espiritual, es deliciosa. No es fea. Para el hombre espiritual, la palabra de Dios es deliciosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso, para él no son las palabras de Dios. Para el hombre natural no, es para el hombre espiritual. Todas las doctrinas del Nuevo Testamento son para los hombres que han muerto y han nacido de nuevo, porque ellos tienen oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y ellos tienen una capacidad de crecimiento espiritual. Comienzan tomando la leche espiritual, es decir, como un niño, y van creciendo hasta llegar a comer alimento sólido. Es decir, el conocimiento de la voluntad de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, y ahí aprenden a refrenar su carne, sus sentimientos, sus pensamientos, y se someten como el Señor Jesús, se someten bajo la voluntad de Dios. Y llegan a decir como dijo el Señor, pero no sea como yo, sino sea como tú. Aunque lo que tenía que hacer iba en contra de su naturaleza carnal. Lo que él hizo iba en contra de su naturaleza carnal, dejar que a su carne le claven clavo, dejar que a su carne la crucifiquen, dejar y él someterse bajo la voluntad de Dios. Esta es tu voluntad, yo la acepto, y someterse. Mire que la Biblia dice que nosotros, lo que hemos creído, dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Es un abogado. Los abogados de este tiempo, ellos estudiaron el caso de Jesús y ellos dijeron así: no hay forma que este hombre hubiera sido condenado, porque todo lo que había alrededor y todos los hechos y todo lo que fue presentado lo declara inocente. No hay forma. Si los abogados de este tiempo, estudiando el caso de Jesús, ellos declararon que él era inocente, cuánto más si Jesús se hubiera defendido de todo lo que decían y de todas las acusaciones con que lo crucificaron. Pero ¿por qué aceptó las acusaciones y por qué no se defendió? Porque el Hijo del Hombre iba como estaba escrito de él. ¿Y por qué iba así? Porque estaba sometido a la voluntad de Dios. Sometido a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que sea crucificado. Bueno, allá voy a la cruz. Allá voy a la cruz. Entonces nosotros miramos acá cómo es que el apóstol Pablo, él dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Tienen que conocer cuál es la voluntad de Dios. La tienen que conocer, se tiene que abrir el sentido para que ustedes puedan agradar a Dios más, para que puedan acercarse al Señor más, para que ustedes puedan entrar en el secreto de Dios, en las revelaciones de las cosas que son profundas del Señor, de tal manera que no estén al costado del río de Dios encharquidos, sino que entren en la profundidad del río de Dios y naden en el Espíritu. Naden en el Espíritu.
Eso habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios, donde ya la carne no tiene función, donde el sentimiento humano no tiene función, sino que la palabra es viva y es eficaz en el corazón de los que han creído. Y esa palabra, la palabra de Cristo, abunda en sus corazones y de ahí su boca, su corazón, rebosa mi corazón palabra buena, porque ha alcanzado la imagen para lo cual ha sido llamado, la imagen del Señor. Por eso vimos, ¿cuál es nuestro supremo llamamiento? Ser como el Señor, ser como el Señor. Para eso nosotros hemos sido llamados. Por eso el apóstol Pablo a los colosenses le decía, nosotros después que oímos el trabajo de ustedes y cómo se aman y cómo se cuidan y cómo aman a Dios y cómo aman la palabra de Dios, ahora estamos orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que ustedes tengan conocimiento de cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea su sabiduría y su inteligencia espiritual, y ustedes alcancen una estatura espiritual poderosa y Cristo sea en ustedes poderoso y sean hombres y mujeres poderosos, piadosos, que aman a Dios y que llevan a cabo el trabajo del Señor. Ellos eran los apóstoles y oraban. ¿Y nosotros? ¿Cuánta oración tenemos? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a la oración por la iglesia, por los hermanos? Estos tiempos son tiempos muy difíciles. Este tiempo es el tiempo en que la iglesia tiene que entrar en oración profunda. Es necesario que entremos en oración profunda para desbaratar toda operación del diablo, para romper toda operación del maligno que quiere romper, quiere deshacer, y nosotros firme uno a la par del otro, peleando la buena batalla de la fe, resistiendo al diablo, él va a huir de nosotros y se va a espantar. Nosotros vimos cómo fue en Jesús. Vino el maligno para tentarlo y lo tentó. Sin embargo, nosotros vimos el arma que agarró el Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en cada ataque del maligno, él le respondía con la palabra de Dios. Escrito está. Y volvía a otro ataque y le volvía a responder con la palabra de Dios. Escrito está. Y volvía a otro ataque y le volvía a responder hasta que el diablo se tuvo que ir. Que dijimos, es lo que el apóstol le enseñaba. Resistía al diablo. Es decir, no lo reciban, resístanle, díganle que no. No, resistan. Si ustedes le resisten al diablo, él huye, él se va. Pero si ustedes ceden, como hizo Adán, entonces el diablo lo va a enrollar y se lo va a llevar. Es como hizo el diablo con Eva. ¿Cómo hizo con Eva? Empezó a hablarle y a decirle, y no, Eva, vos no sabés qué rico que es este fruto, no sabés lo que pasa, Dios es celoso, no quiere que ustedes sean sabios, inteligentes, que conozcan el bien, probá este fruto, es decir, fue en contra de lo que Dios decía. ¿Y cómo le fue a Eva yendo en contra de lo que Dios decía? Le fue mal, con dolor, dice, tendrás tus hijos, le fue mal. Tu voluntad va a ser sujeta a tu marido. Le fue mal. ¿Y cómo le fue a Adán? Le fue mal. ¿Y qué pasó con esa familia? Fueron sacados afuera del huerto del Edén, lugar espacioso, de regocijo, de alegría, de la presencia de Dios, fueron sacados fuera. ¿Y qué hicieron afuera? Afuera de donde fueron tomados, porque dijimos que primero fue formado Adán y Eva, salió Eva de la costilla de Adán, luego formó Dios el Edén, el huerto del Edén, y los colocó ahí. No los creó en el huerto, sino fuera del huerto. Por eso los sacó de nuevo para afuera y le dijo que salgan de donde fueron tomados, porque polvo son y al polvo van a volver. Fueron separados de Dios. ¿Qué los llevó a esa separación? La desobediencia a los requerimientos del Señor. Habían tomado un conocimiento. Si Dios no le hubiera dicho, de este árbol no coman,
no pasaba nada. Si ellos no tenían mandamiento, no les fue dicho que no hagan esto, ellos no tenían mandamiento, no había problema. Pero cuando surgió el mandamiento de parte del Señor y le dijo, este árbol no, esto no, ya está, era suficiente. La desobediencia lo llevó a ser expulsado de la presencia del Señor. Entonces, ¿para qué viene el conocimiento? ¿Para mal? No, no viene el conocimiento para mal. ¿Para qué Dios le dio el conocimiento a Eva y a Adán que no coman del árbol? ¿Para mal? ¿Porque le quería hacer mal? No, porque le quería evitar el mal que luego no se pudo evitar por la desobediencia. No lo pudo evitar. Comieron del fruto teniendo el conocimiento que no tenían que hacerlo, lo hicieron, pero luego tuvieron que soportar la consecuencia. Entonces nosotros leemos acá la preocupación del apóstol Pablo por los colosenses y la oración hacia Dios. La alegría por el corazón de ellos, la firmeza que tenían en la fe, la firmeza que tenían en el Señor, el amor que tenían uno con otro y la fe que tenían en el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos cómo son ustedes, cómo creyeron, cómo es que se ayudan, cómo es que se aman, desde el día que lo oímos, ¿sabe qué? No paramos de orar por ustedes. Por eso dijimos el valor que tiene la oración. No paramos de orar, es decir, no nos detuvimos. Por eso en este tiempo dijimos que es un tiempo malo, es un tiempo que no tenemos que dejar de orar. Gracias a las hermanas que los días jueves se reúnen a partir de las 6:30 para orar. Hay un grupito de hermanas que están ahí en oración, pero se puede añadir usted, porque es importante la oración. Es importante orar a Dios. ¿No ve cómo es que abría la ventana Pablo de los cielos para los hermanos? Mediante la oración. ¿Y qué es lo que pedía? Le pedía al Señor que los hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces nosotros hablamos de dos sabidurías. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, la que lleva al mal y al pecado. Y hablamos de la otra sabiduría, la sabiduría espiritual, la que viene de arriba, que primeramente es pacífica, es pura, es decir, es una sabiduría que viene del Señor. Esa es la sabiduría espiritual que el apóstol Pablo dice que pedía, que los hermanos sean llenos de una sabiduría espiritual para poder pelear, saber qué es lo que tienen que hacer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, porque quizá usted no escuchó que tenemos oración los días jueves, tal vez usted no escuchó y como que, ¿cómo es eso de la oración? Sí, hermana, sí, los días jueves las hermanas se reúnen a las 6:30 a orar, a partir de las 6:30 se reúnen a orar y luego después ya viene el culto. Quizá usted no escuchó, por eso es que yo se lo recuerdo. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo y él dice, porque también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos. Es decir, que no es que fueron una vez y bueno, después ya no cesamos. Eso habla de una continuidad, continuo, siempre, cada día de oración presente, cada día de oración presente, cada día de oración presente. Es decir, una oración continua. ¿Por qué? Porque los hermanos necesitan de su oración. Los niños necesitan de su oración, los jóvenes necesitan de su oración, los ancianos necesitan de su oración, el ministerio necesita de su oración. Son importantes, es importante la oración. No solo la oración en la iglesia, sino también la oración particular en su casa. Algunas veces alguien dice, y no sé por qué me despierto a la madrugada, me dio la vuelta y me cuesta volver a dormir, pero ¿y no será que está siendo despertado para orar?
¿no será que justamente ese despertar es para que usted salte de su cama o entre en comunión, en oración con el Señor? Quizás haya un problema. Ahora estamos en tiempo muy dificultoso. El mundo está corriendo una carrera loca y nosotros estamos en contracorriente del mundo. El mundo, la corriente del mundo va para un lado y su final es en el infierno. Pero nosotros vamos en contracorriente y vamos subiendo porque nuestro final es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y de ahí procuramos arrastrar a todos los que podamos a llevarlo a la presencia del Señor. Por eso con el inicio de los grupos se inicia también la predicación. Eso es otro punto importante en los grupos. Se inicia la predicación, es decir, ya tienen los grupos estipulados, manzanas, lugares donde tienen que trabajar y ya tienen que ir pensando el trabajo que tienen que hacer porque las almas deben conocer a Cristo. No solamente las almas deben conocer a Cristo, hay varios hermanos, un montón de hermanos que están apartados, separados, quedados, no solamente de esta congregación, de todas las congregaciones, y nosotros tenemos que ir en búsqueda de los hermanos quedados, de los hermanos apartados y de las almas nuevas. ¿Y cómo lo alcanzamos? Así, predicando el Evangelio. Dios bendiga a los hermanos que predican en trenes, colectivos. La predicación casa por casa, los hermanos que predican en la feria, en diferentes lugares, en las plazas, están predicando también. Dios los bendiga, los ilumine y el Señor le dé esa gracia que produce en el corazón una conversión y un deseo de servir al Señor. Entonces nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo, él dice, nosotros desde el día que oímos la posición que ustedes tienen, no cesamos de orar. Del día que nosotros oímos por el trance que están pasando, no cesamos de orar. Del día que oímos el combate espiritual que tienen, no cesamos de orar. Desde el día que oímos las armas que están siendo preparadas en contra de ustedes, no cesamos de orar porque nos damos cuenta de la necesidad de ello. Nos damos cuenta. Dese cuenta que es necesario la oración. Dese cuenta. Entonces Pablo dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, no paramos, no es que nos acordamos un día y después ya está, no, una vez que empezamos no paramos, seguimos y seguimos y seguimos orando, no cesamos, no cesar es eso, es no parar. No cesamos, empezamos. Es como las doctrinas que nosotros vamos recibiendo. Las doctrinas con las cuales el Espíritu Santo del Señor a nosotros nos perfecciona, no es algo para que nosotros escuchemos hoy, mañana lo hagamos y pasado nos olvidemos. No. Son las doctrinas que nos son enseñadas, es para que nosotros escuchemos, mañana la practiquemos, comprobemos el poder que hay en ella y de ahí en adelante sigamos en obediencia a las doctrinas que el Señor nos ha dado. Entonces eso se le va sumando las otras doctrinas y la otra doctrina y la otra enseñanza, entonces lo va perfeccionando, va siendo perfeccionado en el Señor, va siendo perfeccionado en el conocimiento de Dios. Entonces el apóstol dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, ¿sabe? No cesamos de orar por vosotros. Y no solo de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Anhelamos que ustedes crezcan, por eso nosotros hablamos que una cosa son aquellos que el Señor constituyó y otra cosa son los que constituyó el diablo. Otra cosa son los disfrazados como ministros de justicia cuyo fin es condenación. Son dos cosas diferentes. Los primeros, los que constituyó el Señor, el corazón de ellos está en el crecimiento de los hermanos, no en el bolsillo. Sin embargo, los otros, los que el Señor no constituyó, el corazón de ellos está en el bolsillo y no en el crecimiento de ellos. Ellos quieren crecer en multitud para que haya más dinero. Sin embargo, los que son establecidos del Señor, ellos también quieren que Dios crezca, haga crecer la iglesia en multitud, pero para iluminar los corazones y llevarlos más cerca del Señor. Tienen otra visión y su corazón está puesto en otra cosa. Por eso el anhelo del corazón de los apóstoles
era que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, porque en la medida que iban conociendo, iban siendo cada vez más parecidos al Señor, que hablamos de la causa por lo que nosotros hemos sido llamados, para alcanzar la imagen de Cristo. Y sean hechos, dice, a la imagen de su Hijo. ¿Y qué es lo que nos va a hacer a la imagen de su Hijo? La palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es enviada, se mezcla fe que tenemos en nuestro corazón y se comprueba que la palabra de Dios es maravillosa, es poderosa en el corazón de los que creen. Entonces, ¿por qué oraba el apóstol por ello? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Lleno, como dice el Salmo 45. Rebosa, lleno, rebosando. Rebosa mi corazón palabra buena. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Vio? ¿Se acuerda cuando le apareció el Señor a Saulo? Cuando venía todo soberbio y orgulloso, pensando que estaba haciendo un servicio a Dios y estaba persiguiendo a los cristianos. Y de repente, al mediodía, lo iluminó una luz más fuerte que el sol. Cayó por tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿a quién estás persiguiendo? Y luego él, de haber oído, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo: ve, entra a la ciudad y espera ahí. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. La ciudad es la iglesia. En la iglesia, a nosotros el Señor nos instruye qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es la oración del apóstol Pablo, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que con ese conocimiento haya un cambio de actitud, haya un cambio de forma de vivir, para que con ese conocimiento se produzca un cambio de carácter, un cambio, hermano, de obras, de manifestaciones. Entonces, ¿cuál es el fin de tomar conocimiento de lo que Dios quiere? El fin es para que andemos como es digno de lo que somos. ¿Qué somos? Primeramente, somos hijos de Dios. Y segundo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, para que andéis. Entonces el andar es la forma de vivir, la conducta que nosotros tenemos. Es decir, la palabra de Dios nos lleva para que nosotros tengamos un cambio de conducta, y con el cambio de conducta una demostración ante los ojos del mundo de la transformación en nuestra vida y de quienes somos hijos de Dios. La palabra de Dios no es solo para ser oída, no. Primero viene el conocimiento, pero luego la práctica le da al que ha creído la experiencia. Y esa experiencia le hace crecer un poco más espiritualmente, hasta alcanzar ¿qué? La imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, nosotros oramos para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, para que cambien de conducta, para que ya nadie tenga nada que decir, nadie tenga nada que apuntar. ¿Por qué? Porque los escondrijos de vergüenza han sido quitados, han sido quemados, han sido echados fuera. Entonces los hombres ahora lo miran como alguien que da a conocer los misterios de Dios. Como dice el apóstol, los hombres nos tienen que tener como administradores de los misterios de Dios. Entonces el conocimiento lo lleva a un cambio de conducta. El cambio de conducta hace que los hombres, lo que vean a un hombre que ha creído, un hombre nuevo, como que si estuvieran viendo al Señor en actitud, en palabra, en forma de ser, de andar y de conducirse. Por eso dice, para que andéis. Entonces, ¿para qué es el conocimiento? Para que se produzca un cambio de conducta y los que nos vean a otro hombre. No vean al que veían antes.
El que veían antes no está más, murió. Y es aquí una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice así: oramos para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, para que anden como hijos de Dios, para que nadie tenga que apuntar, que decir, que hablar, que acusar. Nadie tiene nada que decir porque no hay razón para hacerlo. No hay razón. Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad que el diablo acusa, el acusador de nuestros hermanos, muchas veces acusa porque tiene de qué acusar. Tiene de qué acusar, entonces él acusa. Pero si nosotros lo que hemos creído, oyendo la palabra del Señor, renunciamos a toda impiedad y a lo oculto y vergonzoso, lo echamos fuera y hacemos derecho paso a nuestros pies, ¿quién podrá decir que somos nosotros del mundo si nosotros caminamos por el camino de la santificación, el camino del Señor? ¿Quién podrá decir algo? Por eso el conocimiento de la voluntad de Dios es para que andemos como es digno, es decir, nuestra forma correcta de andar glorifica al Señor como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en lugar de acusar, van a exaltar al creyente que ama a Dios y que sirve al Señor en rectitud. Van a exaltarlo porque no van a ver en él cosa mala, sino van a observar que Cristo está en la vida de esa persona, el Señor. Por eso dice, para que andéis, que la gente lo ve, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? ¿A quién tenía que agradar Adán? ¿A Eva o a Dios? A Dios. ¿Usted a quién tiene que agradar? ¿A quién tiene que agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién tiene que agradar? ¿A la mujer o a Dios? ¿A quién tiene que amar primero sobre todas las cosas? ¿A quién? El amor tiene que ser hacia Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros amamos a Dios, ponemos a Dios primero, entonces vamos a oír lo que el Señor nos manda y vamos a obedecer. No como Adán, que escuchó a su mujer y la maldición entró sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿para qué es el conocimiento? Para que andemos. Sino, ¿qué sentido tiene el conocer la voluntad de Dios si nosotros vamos a seguir nuestro rumbo y nuestro camino? Ese accionar es el accionar del hombre viejo. El hombre viejo, él escucha lo que dice Dios, pero él sigue haciendo su camino. Él no le importa lo que dice Dios, él va a hacer lo que él siente. No lo que quiere Dios, lo que él siente. Entonces, como hace lo que él siente, hizo como Adán. Desobedece a Dios y hace caso a sus sentimientos. Y detrás de sus sentimientos viene después de parte del Señor la consecuencia. Eva y Adán afuera. Pero Señor, prometo que nunca más voy a comer. Afuera, lo sacó afuera. No hubo forma que Adán vuelva a entrar al huerto del Edén. No hubo forma. Su justificación no le valió delante de Dios. La mujer que me diste, vos me la diste, Señor, a mí me la diste, así que ¿quién es el culpable? No sé, pensá, Señor. Eso no le sirve. La justificación no le sirve. Él conoce todas las cosas. Entonces dice, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Agradándole a quién? Al Señor. Agradándole a aquel que le dio el conocimiento de lo que tiene que hacer. Agradándole a aquel que le mostró el camino que tiene que seguir. Agradándole a aquel que le mostró de lo que tiene que renunciar y de lo que tiene que abrazar.
de lo que tiene que llenar su corazón para que usted llegue a decir con el Señor, rebosa mi corazón palabra buena, palabra de Dios, palabra buena, palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que da la obediencia? Crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que da la desobediencia? No puede crecer ni puede avanzar. Es siempre el mismo y la misma. La desobediencia no permite que crezca espiritualmente. Pero la obediencia lleva al crecimiento en el conocimiento de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para crecer, no para quedar enanos. Así que los que aman a Dios y los que tienen a Dios primero sobre todas las cosas, alégrense, van a crecer en el Señor y van a ir de crecimiento, de gloria en gloria, hasta alcanzar la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, piense en esto. Hemos sido llamados para alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo. Todos nosotros hemos sido llamados para ello. Por eso viene el conocimiento. Y tomado conocimiento, comprobemos en obediencia que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus